Agradecer, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan hoy, a todas las asociaciones de mujeres que estáis con nosotros de cada pueblo. La participación es impresionante, el carácter y las ganas que tenéis de divertiros también. Agradecer, por supuesto, a la Federación, a la Junta de Extremadura y Diputación de Cáceres, con las representantes que nos acompañan hoy. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al 25º Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de La Vera. Me gustaría comenzar dando las gracias a todas las mujeres, a todas vosotras, especialmente a las mujeres de la Asociación Anfitriona. También quiero dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de la Vera por hacerlo posible. Gracias a todos por el recibimiento. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de distinguidas autoridades, alcaldesas y alcaldes, el presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, Samuel Martín, diputada delegada de la excelentísima Diputación de Cáceres, Angélica García Gómez, directora de la Casa de la Mujer de Cáceres, Raquel Muñoz Jorge, diputada de la Asamblea de Extremadura, Nayara Basilio. Es un honor estar hoy aquí representando a la Federación de Mujeres de la Comarca de La Vera. Destacar los logros y evolución del papel de las mujeres veratas en nuestra sociedad. Las mujeres veratas siempre han sido el corazón de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, trabajando incansablemente en los campos, en los cuidados, en los hogares y en todas las esferas de la vida rural. Sin embargo, estoy segura de que juntas podemos superar estos obstáculos y seguir avanzando hacia un futuro más igualitario y justo. Sigamos trabajando juntas para construir un mundo donde todas las mujeres, independientemente de su origen, puedan alcanzar su pleno potencial. Muchísimas gracias. Presentamos a Samuel Martín, presidente de la Mancomunidad de La Vera. Muchas gracias por esta maravillosa acogida en este pueblo que, como él decía, es tan acogedor, tan hospitalario siempre y en el cual me siento siempre tan bien, ¿no? O sea, que es un pueblo al que suelo venir desde que soy presidente de la Mancomunidad, en este caso, suelo venir bastante y la verdad es que me enorgullece, pues eso, el acogimiento con el que siempre se me trata, ¿no? Quisiera dar las gracias también a todas las autoridades, alcaldes, diputados regionales, provinciales, a todas las personas que hoy nos acompañan aquí. Que disfrutemos del maravilloso día que hoy nos tienen preparado. Prueba de ello es las más de 600 mujeres que hoy se encuentran aquí para disfrutar de este día maravilloso. Hoy nos vinimos aquí en Villanueva con un propósito claro, que es reconocer y valorar y fortalecer, desde luego, el papel tan fundamental que realizáis las asociaciones culturales de mujeres en los territorios, en nuestros pueblos en particular. Es un mérito que las asociaciones no solo se mantengan en el tiempo, sino que también cada vez cobren más relevancia en el sector rural en general y en nuestras zonas. Hace posible muchas veces que sin grandes recursos, ¿no?, se consigan grandes logros y sobre todo grandes objetivos. Os quiero poner un ejemplo. Yo, bueno, como sabéis, soy alcalde también de Pasarán de la Vera, un pueblo de la zona de la Vera Baja, de 600 habitantes, y quiero hablar un poco del dinamismo de la localidad. El dinamismo en cuanto a todo. O sea, cada vez que hay un evento, ahí está la Asociación de Mujeres, la elaboración de multitud de talleres, de teatro, de castañuelas, cursos de nuevas tecnologías, cursos de guitarra. Hay veces que se me hace incluso complicado, ¿no?, elaborar a lo mejor el calendario de la semana, porque prácticamente la totalidad de los recursos y edificios municipales están acogidos por esta gran cantidad de iniciativas y desde luego parten siempre de las asociaciones de mujeres. Como decía, son valores que vosotras mismas lleváis dentro y que tenéis normalizados y naturalizados, pero os aseguro que son valores, conducta y sobre todo una forma de entender la vida que es desde el asociacionismo, verdaderamente ejemplar para la vida del pueblo y para el resto de la sociedad. Hoy estamos aquí para reivindicar la igualdad, la unión entre todas vosotras, porque sabemos que juntos sois más fuertes, juntas, y que compartiendo experiencias y conocimientos y sueños seguiréis consiguiendo todo lo que os propongáis. Y mirad, desde las instituciones queremos, por supuesto, ayudar y ofrecer todos los recursos de los cuales disponemos.
En este caso, de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, ofrecer los recursos del programa de familia, oficina de igualdad, nuevas tecnologías, dinamización deportiva, ¿por qué no? Un sinfín de oportunidades y ventanas que os pueden ayudar a conseguir objetivos para mejorar en el día a día. El año pasado también, desde Mancomunidad, se solicitó, a través de la Oficina de Igualdad, el ciclo de cine y mujer rural, que fue todo un éxito. Se llevó a cabo en 4 municipios y ya se trabaja para la puesta en marcha del ciclo de cine en otros 4 municipios de la comarca durante este año 2025. Quisiera aprovechar también el momento para agradecer a todos y a cada una de las mujeres que formáis parte de las asociaciones, a las que trabajan y por supuesto a las que han trabajado de forma incansable, a las que han liderado y siguen liderando iniciativas, a las que han sido pioneras en la construcción de dichas asociaciones hace ya décadas y sobre todo a las que habéis hecho de la lucha por la igualdad una causa de vida. Porque gracias a todas vosotras se construye un futuro desde la equidad y la justicia social. No olvidéis que cada paso que dais es un paso hacia la dignificación de todas las mujeres, así que seguid adelante con el compromiso de seguir luchando por los derechos, por una participación activa y por un mundo en el que todas las voces sean escuchadas y respaldadas. Todo un pueblo que nos acoge en el día de hoy de una manera muy especial. Os deseo de corazón que paséis una feliz jornada, que podáis disfrutar de la programación que seguramente han preparado con todo el cariño y que sin duda estoy convencido que tendréis un maravilloso encuentro. Muchas gracias y feliz día. Y disfrutar mucho del día porque hoy sois las protagonistas y hoy el tiempo es solamente para vosotras. Muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar a Raquel Muñoz Jorge, directora de la Casa de la Mujer de Cáceres. Desde el IMES y desde la dirección de la Casa de la Mujer queremos enviarle un afectuoso saludo y nuestro más sincero reconocimiento por su incansable labor y dedicación en pro de la igualdad, el bienestar y el empoderamiento de todas las mujeres de vuestra comunidad. Es un honor para mí poder compartir y colaborar en este camino hacia la mejora de las condiciones de la vida de las mujeres y nos llena de orgullo ver cómo vuestro esfuerzo y vuestro compromiso siguen abriendo puertas y construyendo un mejor futuro para todas. El IMES y la Casa de la Mujer de Cáceres continúan siendo un espacio de apoyo, colaboración y fortalecimiento para todas las mujeres y siempre estarán con nosotras como aliadas en este importante trabajo. Reciban un fuerte abrazo y nuestras mejores energías para seguir avanzando juntas en la construcción de una sociedad más igualitaria. Os deseo que paséis un feliz día y que sea lúdico, porque a veces también nos merecemos esta parte lúdica y de descanso después de que llevamos tanto tiempo luchando y reivindicando nuestros derechos. Así que disfrutar del día en un entorno tan acogedor como es este de Villanueva de la Vera y os deseo todo lo mejor. A disfrutar. Ahora vamos a pasar a presentar a los pueblos, a las presidentas de los pueblos que tenemos aquí. A continuación, Arroyomolinos de la Vera. A continuación, Cuacos de Yuste. Garganta La Olla. Garbuera. Guijo de Santa Bárbara. Jaraí de la Vera. Jarandí
Losar de la Vera. Madrigal de la Vera. Pasarón de la Vera. Robledillo de la Vera. Calaveruela de la Vera. Torremenga de la Vera. Valdeíñigos. Valverde de la Vera. Y por último, Viandar de la Vera.